recordarme. Sale. Listo, ya está grabando. Entonces, vamos a observar un video teórico de cómo es que se determinan los valores de PK y el punto isoeléctrico y cómo es que se lleva una curva de titulación, que es lo que realmente ustedes van o en forma presencial realizarían en su práctica de laboratorio, hacer una curva de titulación de aminoácidos. En laboratorio lo que hacemos normalmente, los chicos de servicio social preparan soluciones, problemas, no ponemos el nombre de los aminoácidos, repartimos un aminoácido por mesa o por equipo de laboratorio y lo que hacen ustedes es comenzar a hacer la curva de titulación desde un pH 2 que se ajusta inicialmente su muestra de aminoácido hasta un pH 13 para ver los diferentes cambios en la titulación y observar esos cambios en la curva de titulación, observar los valores de pKa, observar el punto isoeléctrico. Recuerden que algunos aminoácidos pueden tener de 2 o 3 valores de pK y eso es debido a las características funcionales, químicas de su grupo funcional, enfocándonos principalmente a los aminoácidos de tipo básico y ácido, que tienen doble carga positiva y o negativa dependiendo de qué se trate. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es elaborar en laboratorio una curva de titulación de diferentes muestras biológicas. Generalmente hacemos tres aminoácidos, repartimos en los laboratorios. Esta es la práctica más larga de nuestro curso, dura aproximadamente 4 horas porque es muy importante ir titulando poco a poco su aminoácido para que puedan observar los cambios de pH en su gráfica. El cuestionario, por esta ocasión, debido pues a las cuestiones de vacaciones, yo no los envié también en tiempo y forma, no lo vamos a revisar ahorita. Si ustedes pueden observar, o los que pudieron revisarlo, o los que tuvieron la intención, o los que tuvieron el detalle de revisarlo, pueden observar que es prácticamente conceptos que ya revisamos en clase y que lo único que nos hace es reforzar previamente background para su práctica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que consiste prácticamente la práctica de titulación de un aminoácido, es darles una muestra biológica de un aminoácido, la cual van a ustedes a titular con hidróxido de sodio, agitan, o agitan vigorosamente que se homogenice la muestra con la base y después van midiendo pH en el transcurso del tiempo de la titulación, desde un pH inicial de la muestra biológica, el aminoácido, un valor de pH de 2, hasta llegar a un pH aproximado de 12 o 13. ¿Sí? Eh, ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, chicos? ¿No? Yo tengo una duda, profe. Sí, Leo, adelante. ¿A qué se refiere con detallar la identidad de los aminoácidos? Eh, Recuérdame la clasificación de los aminoácidos. ¿Cuántas clasificaciones de aminoácidos tú conoces o revisamos en clase? Am, a ver, deje de recuerdo. A ver, si alguien recuerda, ya lo tiene, levante la mano. Que estas vacaciones no nos haya hecho olvidar todo lo que hemos revisado, por favor. Alguien por ahí que tenga en mente, claro, cuáles son los tres diferentes tipos de clasificaciones de aminoácidos que revisamos en clases. Y de hecho dejamos tareas. ¿Quién dijo yo? No se amontonen, por favor, chicos. Vimos los esenciales, profe. Esa es una. Los esenciales y no esenciales. Bueno, Los, la clasificación es en base a su requerimiento nutricional y se clasifican en mm, esenciales y no esenciales. esenciales. Clasificación en base al requerimiento nutricional y se clasifican en esenciales y no esenciales.
Segunda clasificación, León. Vimos en función de la... un segundo. De la asimilación de su esqueleto carbonado. Segunda clasificación y se clasifican en... Glucogénicos, Ujú, cetogénicos ujú. Perfecto. y Tercera clasificación. la tercera clasificación era en base a mm, la naturaleza de la cadena lateral R. Claro. Y se clasifican en... Am, yo tengo alifáticos, aromáticos, hidroxiaminoácidos, tiaminoácidos y minoácidos. Son 5. Polares, no polares, aromáticos, ácidos y básicos, ¿sí? Y la identidad de estos aminoácidos va a radicar en función de qué? De sus grupos funcionales. Ese es el objetivo, uno de los objetivos específicos de la práctica, que ustedes en base a la titulación, a los cambios de la fuerza iónica que están aplicando en la solución del aminoácido, muestra problema, ustedes van a observar sus cambios y valores de pKa, punto isoeléctrico y pK2. Y en base a las características propias de cada aminoácido, ustedes van a identificar, ¿sí? Ahí radica, identificar de qué aminoácido estamos hablando, ¿sí? En base a las propiedades de cada aminoácido y ver los cambios de pH después de la titulación, ustedes van a identificar de qué aminoácido estamos tratando. Si de un aminoácido neutro, básico, aromático, ¿sí? Y inclusive con los valores de pK1 y de punto isoeléctrico van a tratar de identificar, bueno, es una serina, no, es un aspartico, o es una fenilalanina, o es una serina, etcétera. ¿Me expliqué, León? Sí, profe, muchas gracias. Sí, ok. Y ya ahorita que veamos el video también va a quedar un poquito más claro. ¿Dudas, comentarios adicionales, chicos? ¿No? Vamos, pues. Ok, entonces saquen las palomitas, no se me duerman, porque puede haber sorpresas. Muchas sorpresas puede haber. Oh, fuck. Permítame tantito. Ya, ahora sí. Vámonos. Oseguera, ya se ve en la página de YouTube. León Oseguera. Ya, profe, ya se ¿Ya? ve. Sí. Vale. Bienvenidos y bienvenidas a Bioquímica Virtual, una serie de producciones audiovisuales pensadas para ser utilizadas con el sistema on demand, es decir, para ser vistas o no, como, cuando y donde quieran, y para darles el uso que consideren mejor. En el episodio de hoy, ¿cómo calcular el punto isoeléctrico de un aminoácido? Un grupo químico carboxilo es un grupo de carácter ácido, es decir, que a determinado pH es capaz de ionizarse o disociarse y quedar cargado negativamente, cediendo un protón al medio. Un grupo químico amino es un grupo de carácter básico, es decir, que puede actuar como una base y a determinado pH captar un protón del medio y quedar cargado positivamente. Obviamente que el carboxilo también a determinados pH podrá tomar ese protón y permanecer en su estado neutro. Y el grupo amino cargado
positivamente por haber tomado un protón del medio, podría a determinados pHs volver a cederlo al medio y quedar en su forma neutra. Nótese que el carboxilo tiene una forma neutra y una forma con carga eléctrica neta negativa. Nunca va a tener carga positiva. Mientras que el grupo amino puede no tener carga o tener carga positiva, pero nunca va a tener carga negativa. Es decir, que el grupo carboxilo puede ceder un protón al medio y quedar cargado negativamente, y el grupo amino puede tomar un protón del medio y quedar cargado positivamente. También recordemos que el pH se calcula como menos el logaritmo de la concentración de protones. Esta fórmula matemática hace que los valores de pH y las concentraciones de protones sean inversos. Es decir, que bajos valores de pH, valores cercanos a 1, indican mayor concentración de protones, en lo que denominamos un medio ácido. Bajos pHs, alta concentración de protones. Mientras que altos valores de pH, más cercanos a 14, tienen menores concentraciones de protones y es lo que denominamos medios alcalinos. Por supuesto que un pH de 7 es un pH medio y tendrá una concentración media de protones. Pero es importante recordar entonces que los valores de pH son inversos con las concentraciones de protones. También recordemos la definición de punto isoeléctrico. Es el pH en el cual la disociación de cargas positivas y negativas se iguala. Y la carga eléctrica neta del aminoácido es nula. Fíjense que el punto isoeléctrico es entonces un valor de pH, un valor en esa escala de 1 a 14. Y es un valor particular en el cual las cargas positivas igualan a las negativas y entonces la carga eléctrica neta de la molécula es 0. Ahora sí, vamos al tema central de este video, que es cómo calcular el punto isoeléctrico de un aminoácido. Este es el aminoácido glicina. Si buscamos en Google imágenes la estructura de la glicina, probablemente esta sea una de las imágenes que más aparece. Sin embargo, y como veremos en unos minutos, esta imagen no existe. Como ocurre con todos los aminoácidos, el carbono central se halla unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo y a un hidrógeno. En el caso de la glicina, que es el aminoácido más simple de todos, el cuarto grupo que se une al carbono es justamente otro hidrógeno. Decíamos que esta imagen no existe porque, como veremos en unos minutos, no hay ningún pH en el cual el grupo amino y el grupo carboxilo estén los dos en su forma neutra, ni ionizados ni protonados. Si imaginamos una línea de pH que vaya desde pHs bien bajos, cercanos a 1, hasta pHs bien altos, cercanos a 14, vamos a ver que la glicina va a presentar tres estructuras químicas posibles. Una característica de las soluciones que tienen pHs bajos, es decir, altas concentraciones de protones, una central, característica de los pHs intermedios, y una tercera característica de las soluciones que tienen pHs altos, es decir, bajas concentraciones de protones. Lo que ocurre es lo siguiente: a pHs bajos, el carboxilo está en su forma neutra, el CH2 lo mismo, y el grupo amino capta un protón del medio, porque hay muchos, y no se escribe como NH2, sino como NH3+, es decir, la forma que tiene un protón de más. Vamos a pasar por determinado pH, que se denomina pK1, que es el pH de disociación o ionización del carboxilo, en el cual el grupo carboxilo va a ceder un protón al medio, porque el medio está teniendo menos concentración de protones que antes, y va a quedar en su forma ionizada. El CH2 queda igual y el NH3 cargado positivamente lo mismo. Vamos a pasar luego por otro pH que está definido, que es el pK2 o pKa2, que es el pH de ionización del grupo amino, es decir, el pH en el cual el carboxilo va a permanecer igual, el CH2 va a permanecer igual, pero el grupo amino ahora va a ceder su protón y va a quedar en su forma neutra. Si se fijan, la primera de las formas
que presentamos tiene una carga eléctrica neta de +1, porque el carboxilo está neutro, igual que el CH2, y el grupo amino tiene solo una carga positiva. La estructura central tiene carga eléctrica neta 0, no porque el amino y el carboxilo estén en su forma neutra al mismo tiempo, sino porque uno está en forma positiva y uno negativo y las cargas se igualan, +1, -1, 0. La tercera y última estructura química tiene una carga eléctrica neta de -1, porque ahora el amino no tiene carga, está en su forma neutra, igual que CH2, y el carboxilo tiene solo una carga negativa. Recordemos que el pKa1 o pK1 es un pH en el cual la mitad de las glicinas tienen carga positiva y la mitad tiene carga neutra. Y el pK2, un pH en el cual la mitad de las glicinas tiene carga neutra y la mitad tiene carga negativa. A la forma que está en el centro, aquella que tiene carga eléctrica neta 0, la denominamos ion dipolar. Y es la forma que predomina en el punto isoeléctrico, que es el pH que estamos tratando de calcular. Veamos ahora esta tabla que presenta los aminoácidos, presenta algún tipo de clasificación, sus abreviaturas de 3 y una letra y columnas con pHs que son muy importantes. La primera de ellas es el pKa1, o el pH en el cual se ioniza o disocia el grupo carboxilo. Como se observa, son todos pHs muy bajos, porque el carboxilo es un grupo químico de carácter ácido. La segunda es el pKa2, que es el pH en el cual se ioniza el grupo amino. Como pueden observar, son todos pHs bastante altos, porque el grupo amino es un grupo básico. En algunos casos aparece el pKar, que es el pH en el cual se ioniza alguna estructura química presente en el grupo R del aminoácido. No todos lo tienen, algunos tienen un pKr como la tirosina superior al pK2 del amino, es decir que el grupo R se ioniza en tercer lugar, pero otros, como el caso del ácido glutámico, tienen pKrs intermedios entre el carboxilo y el amino, es decir, que el grupo R se ioniza en segundo lugar. Lo que ocurre siempre es que el carboxilo se ioniza primero. Veamos entonces la glicina en esta tabla. Tiene un pK1 de 2,34, pH en el que se ioniza el carboxilo, un pK2 de 9,78, pH en el que se ioniza el grupo amino, y su punto isoeléctrico es de 6,06. Por eso es un aminoácido neutro. Fíjense que no tiene pKar porque en su grupo R, que vimos que era un hidrógeno, no hay ningún grupo químico ionizable. Veamos ahora cómo calculamos el punto isoeléctrico de la glicina. En esta curva de ionización de la glicina a distintos pH vemos que a pH bajos predomina la forma que está cargada positivamente. Vamos a pasar por un pH de 2,34, que es el pKa1, en el cual la mitad de las glicinas van a tener carga eléctrica neta +1 y la mitad 0. Si seguimos subiendo el pH, vamos a pasar por un pH que es el punto isoeléctrico en el cual todas las glicinas se encuentran en su forma de ion dipolar. Si seguimos subiendo el pH, vamos a pasar por el pH de 9,78, que es el pK en el cual se ioniza el amino y la mitad de las glicinas tienen carga eléctrica neta 0 y la mitad ya están cargadas negativamente, hasta llegar a un pH máximo en el cual todas las glicinas tengan carga eléctrica neta negativa. Ahora bien, para calcular el punto isoeléctrico hay que encontrar al ion dipolar. El ion dipolar es esta estructura que iguala cargas positivas y negativas y que en los aminoácidos neutros es muy fácil de encontrar porque de las tres formas posibles es la del medio. Lo siguiente es encontrar los dos pK que están a ambos lados del ion dipolar, que en el caso de los aminoácidos neutros es muy simple porque si el ion dipolar está en el medio, los dos pK que hay que promediar son los que están a sus costados, que por otro lado son los únicos dos que tiene. Lo que tenemos que hacer es promediar 2,34 y 9,78 y vamos a encontrar que a un pH de 6,06 toda la glicina se encuentra como ion dipolar y por lo tanto este es el punto isoeléctrico de la glicina. Otro aminoácido neutro que podemos usar como ejemplo para practicar es la alanina. De nuevo, este aminoácido no existe en la forma que está representado aquí, ya que a ningún pH el grupo amino y el grupo carboxilo van a estar al mismo tiempo en su forma neutra. La alanina tiene, como todos los aminoácidos, un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y en su grupo R un metilo que no es ionizable.
Por lo tanto, si lo buscamos en la tabla, encontraremos un pK bien bajo para el carboxilo, 2,35, un pK más alto para el grupo amino, 9,66, no tiene pKr porque su grupo R no tiene grupos químicos ionizables y tiene un punto isoeléctrico muy parecido a la glicina, de 6,02 que lo hace neutro. Veamos entonces cómo calcular el punto isoeléctrico de la alanina. Vamos entonces ahora a calcular el punto isoeléctrico de la alanina, es decir, de un aminoácido neutro que no tiene en su grupo R un grupo químico ionizable y por ende, al igual que como vimos en la glicina, va a tener tres formas químicas posibles. Imaginemos nuevamente una línea de pHs que van desde pHs cercanos a 1 hasta pHs cercanos a 14. Como dijimos previamente, pHs cercanos a 1 implican altas concentraciones de protones, ¿sí? Y pHs cercanos a 14 implican bajas concentraciones de protones, es decir, al revés que lo que uno de entrada podría pensarlo. Entonces, como vemos en la estructura que está aquí, la alanina presenta, además de su carbono central, el carboxilo, el amino, el hidrógeno, un metilo. Por lo tanto, a pHs bien bajos, el carbono central va a estar unido al carboxilo, al hidrógeno, al metilo, que no es un grupo ionizable, y al amino, que al haber un pH tan bajo y una concentración de protones tan altas, se va a protonar y va a tener carga positiva. Sin embargo, vimos que hay un determinado pH que se denomina pKa, que es un pH en el cual va a ionizarse el carboxilo. Por lo tanto, el carbono central va a seguir unido al grupo metilo, va a seguir unido al hidrógeno, va a seguir unido a un grupo amino que sigue estando protonado, pero ahora el carboxilo perdió un protón, cedió un protón al medio y quedó cargado negativamente. Posteriormente, y si siguiéramos subiendo en la línea de pHs y por ende bajando en la concentración de protones, vamos a pasar por un pKb o pK2, que es un pK en el cual lo que se ioniza es ahora el grupo amino, es decir, sigue teniendo el metilo de la misma manera, unido al carbono central, unido al carboxilo que sigue estando ionizado, cargado negativamente, el hidrógeno, pero ahora el grupo amino pasó a su forma neutra, es decir, sin carga. En el caso de la alanina, lo que tenemos es ciertos valores que pudimos sacar de la tabla que nos dicen que un pH de 2,35 es el pKa o pK1, es decir, el pH en el cual este protón del carboxilo se pierde y queda cargado negativamente. Ese pH, juguemos a que está más o menos por acá. También sabemos que un pH de 9,69 es un pH en el cual se ioniza el amino y pasa de su forma cargada positivamente a su forma neutra. Juguemos a que ese pH se encuentra por acá. Esto hace que pensemos en un pH central, que sepamos que existe un pH por aquí, ¿sí?, que se denomina punto isoeléctrico y que es un pH en el cual lo que predomina es esta forma. Esta forma que tiene carga eléctrica neta 0, ¿sí?, y que denominamos ion dipolar. Como pueden observar, esta primera forma, que queda a pHs bien bajos, tiene una carga eléctrica neta de más 1, porque tiene el amino cargado positivamente y los demás grupos no tienen carga. Esta forma, que queda a pHs más altos, tiene carga eléctrica neta menos 1, porque el carboxilo está cargado negativamente y el amino neutro. Esta carga, que tiene carga eléctrica neta 0, esta forma, que es el ion dipolar, es la que predomina en un pH que conocemos como punto isoeléctrico. Ahora bien, ¿cómo calculamos el punto isoeléctrico? Buscamos el ion dipolar, que en el caso de un aminoácido neutro no hay duda que de los tres es el del medio.
buscamos los dos pK que están a ambos lados del ion dipolar, que en el caso de un aminoácido neutro no hay duda que son los únicos dos pK que tiene, y los promediamos, es decir, hacemos 2,35 más 9,69, los únicos dos pK que tiene, dividido 2, eso nos da que el punto isoeléctrico de la alanina es 6,02, es decir, el pH en el cual toda la alanina se encuentra como ion dipolar. Su solubilidad es mínima y su carga eléctrica neta es 0. Pero vamos a hacerlo ahora un poco más complejo, o al menos más complicado. Este es el aminoácido histidina. Como todos los aminoácidos, el carbono central está unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo y a un hidrógeno. En el grupo R de la histidina, que presenta este anillo característico, vemos un grupo amino que ya se encuentra protonado. Nuevamente, esta imagen no existe porque ya sabemos que el carboxilo y el amino no van a estar en forma neutra al mismo tiempo, pero nos sirve para empezar a pensar cómo calcular ahora el punto isoeléctrico de un aminoácido de tipo básico. La histidina, al igual que la lisina y la arginina, presentan en su grupo R grupos químicos que pueden ser ionizados a pHs altos, en el caso de la lisina y la arginina, luego que el amino, y en el caso de la histidina antes que el amino, pero en todos los casos dando como resultado puntos isoeléctricos mayores a 7. Por eso se trata de aminoácidos básicos. En el caso puntual de la histidina, 1,82 es el pKa1 o pH en el que se ioniza el carboxilo, 9,17 el pK en el que se ioniza el amino y 6, es decir, un pH intermedio, el pK en el que se ioniza el grupo R. Vamos ahora a ver entonces cómo calculamos el punto isoeléctrico de la histidina, es decir, un pH en el cual predomina el ion dipolar. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la histidina ya no en sus 3 formas posibles, sino en sus 4 formas posibles. Porque a pHs bien bajos, lo que va a ocurrir con la histidina es que va a tener una carga eléctrica neta de más 2. Porque el carboxilo va a estar en su forma neutra, el grupo amino que tienen todos los aminoácidos va a estar protonado, pero también en el grupo R va a aparecer un grupo químico protonado. Por lo tanto, tiene dos cargas positivas, esta está neutra, da más 2. La segunda forma es una forma que tiene más 1, porque como sabemos, al pasar por el pKa1, que en el caso de la histidina es 1,82, el carboxilo va a ionizarse y tener carga negativa. Contra las dos positivas del amino y del grupo R da más 1. Cuando pasemos por un pK de 6, por un pH de 6, que es el pKr, lo que va a ocurrir es que el grupo R va a ceder este protón y quedar en forma neutra. Ahora tenemos el grupo R neutro, el amino positivo, el carboxilo negativo. Esta forma tiene carga eléctrica neta 0. Y va a ser la que predomina a un pH desconocemos que es el punto isoeléctrico. Cuando pasemos por un pK2 de 9,17 va a ocurrir finalmente la ionización del grupo amino y por lo tanto va a quedar la estructura química con una carga eléctrica neta de menos 1. Neutro el R, negativo el carboxilo, neutro el amino. Ahora bien, ¿cómo encontrar este pH, este punto isoeléctrico? Promediando 2 pK. La pregunta es ¿cuáles? Y para eso tenemos que encontrar al ion dipolar, es decir, buscar cuál de las 4 formas es aquella que tiene carga eléctrica neta 0, que en el caso de los aminoácidos básicos siempre es la tercera. Luego, buscar los 2 pK que se encuentran a ambos lados del ion dipolar, que en el caso de los aminoácidos básicos siempre son el pK del amino y el pK del grupo R. Estos son los dos que hay que promediar para encontrar el punto isoeléctrico de la histidina, que es de 7,58 y lo transforma en un aminoácido de carácter básico. Antes de terminar, calculemos ahora el punto isoeléctrico de un aminoácido ácido. Lo que vemos aquí es una imagen del ácido aspartico o aspartato. Como todos los aminoácidos, el carbono central está unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo, a un hidrógeno y a un grupo R, que en el caso del aspartato
tiene un CH2 y otro carboxilo, es decir, un carboxilo extra. Por eso es un aminoácido ácido. Una vez más, esta imagen no existe, ya que habrá quedado claro a esta altura que el grupo amino y el grupo carboxilo no pueden estar los dos en su forma neutra a la vez. Si buscamos el ácido aspartico en la tabla, lo vamos a encontrar en el grupo de los aminoácidos ácidos, porque tiene un punto isoeléctrico muy bajo. Vamos a ver que tiene un pKa1, que es 2,09, para ionizar el carboxilo propio del carbono alfa, el que está pintado en rojo. Luego un pKa2 de 9,82, que es el pH en el cual va a ionizarse el grupo amino, como en todos los aminoácidos, y un pKar muy bajo de 3,86, que es el pH en el cual se ioniza el carboxilo del grupo R. Veamos ahora cómo calcular el punto isoeléctrico del aspartato. Vamos ahora a calcular el punto isoeléctrico del ácido aspartico, también llamado aspartato, un aminoácido de tipo ácido, es decir, un aminoácido que presenta, además del carboxilo, el amino y el hidrógeno, un grupo R con una estructura ionizable de carácter ácido, en este caso un carboxilo extra. Nuevamente vamos a imaginar una línea de pHs que vaya desde pHs bajos, ácidos, cercanos a 1, hasta pHs altos, alcalinos, cercanos a 14, recordando que los primeros, los ácidos, presentan alta concentración de protones y los pHs altos, baja concentración de protones. A pHs bien ácidos, el aspartato vamos a escribirlo de la siguiente manera. El carbono central, su carboxilo, obviamente en forma neutra. El grupo amino va a estar protonado, porque como vimos a pH bajos actúa como base y capta un protón. Y yo voy a escribir al hidrógeno de este lado y al grupo R para abajo, para que me sea más fácil que me entre toda la curva de ionización en este pizarrón, con lo cual tenemos acá el grupo R con un carboxilo extra. Vamos a pasar por un determinado pK, que se denomina pKa o pK1, ¿sí? En el cual lo que va a ocurrir, tal como pasaba con los demás aminoácidos, es que el carboxilo que tienen todos los aminoácidos se va a ionizar. El grupo amino permanece de la misma manera protonado, el grupo R sigue estando de la misma manera protonado, pero lo que vemos es que ahora el carboxilo está ionizado. Vamos a pasar luego por un segundo pK, que en el caso del aspartato es lo que se denomina pKr, ¿sí? Y justamente se llama pKr porque es un pH en el cual quien va a ionizarse es el grupo R. Es decir, el carboxilo del aminoácido sigue estando ionizado, el amino sigue estando protonado, pero ahora en el grupo R, que tenía este CH2 y un carboxilo, el carboxilo va a ceder su protón. Es decir, este protón que estaba en la forma original, que se mantuvo en la segunda forma, está ahora en el medio. Fue cedido porque baja la concentración de protones. Finalmente vamos a pasar por un último pK, también llamado pK2 o pKb, que es el pK en el cual quien va a ionizarse es el grupo amino. Por lo tanto tenemos el carboxilo original, que se había ionizado primero, el carboxilo del grupo R, que se había ionizado segundo, los dos ionizados, pero ahora el grupo amino, que estaba cargado positivamente, pierde su protón y queda en forma neutra como NH2. Repitiendo la fórmula que usamos previamente para la alanina, veamos entonces que existe un pKa o pK1, que es un pH que podemos imaginar por aquí, que es un pH que en el caso del aspartato es de 2,09, es decir, el pH en el cual se ioniza el carboxilo original del aminoácido. Un segundo pK, que es lo que denominamos pKr, que es de 3,06. 3,86. También es un pH bajo porque lo que se ioniza es el carboxilo del grupo R. Y un tercer pK en el cual se ioniza el grupo amino, que es un pK de 9,82. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para encontrar el punto isoeléctrico del aspartato? Es decir, un pH en el cual predomine el ion dipolar. Lo que tenemos que hacer primero es encontrar al ion dipolar.
Y para eso vamos a ver las cargas. Esta primera forma tiene un carboxilo neutro y el amino cargado positivamente. Es decir, que tiene una carga eléctrica neta de +1. Esta segunda forma tiene el amino positivo, el carboxilo negativo y el carboxilo del R neutro. +1, -1, esta forma tiene una carga eléctrica neta de 0. La tercera tiene positivo el amino, negativo el carboxilo, negativo el R, -1, -2, +1, eso da -1, carga eléctrica neta negativa. Y la última forma tiene al amino neutro y a los dos carboxilos negativos, por lo tanto tiene una carga eléctrica neta de -2. Entonces, en los aminoácidos de carácter ácido, donde hay 4 formas, el ion dipolar es siempre la segunda de las formas. El ion dipolar ocupa el segundo lugar en los aminoácidos ácidos. Y los dos pK que hay que promediar son el pKa1 y el pKa2, que en este caso son los pK propios de los carboxilos, tanto el carboxilo original del aminoácido como el carboxilo del grupo R. Es decir, para encontrar un pH que denominamos punto isoeléctrico, en el cual predomina esta forma, hay que promediar 2,09, que es el pKa1, pKa o pK del carboxilo, con 3,86, ¿sí?, que es el pK del grupo R, y dividirlo por 2. Por lo tanto, el punto isoeléctrico del aspartato es 2,09 más 3,86 dividido 2, eso da 2,97, es un valor bastante bajo y por eso el aspartato es un aminoácido de carácter ácido. Es decir, lo que hicimos fue escribir las 4 formas posibles, como hicimos previamente con la histidina, encontrar al ion dipolar, que en los ácidos está segundo, pero en la histidina, que era básico, estaba tercero, buscar los dos pK que están a ambos lados del ion dipolar, que en los básicos eran el segundo y el tercero, pero en los ácidos son el primero y el segundo, promediarlos y obtener así el punto isoeléctrico del aspartato que podemos encontrar en la tabla. Los invitamos ahora a que hagan esto mismo con cualquiera de los aminoácidos de la tabla o, por qué no, con todos, y utilizando el dato del pKa1, que como vimos siempre es el pH al cual se ioniza el carboxilo, el pKa2, que es el pH en el cual se ioniza el amino y puede ser segundo o tercero en el orden de ionización, y el pKar en el caso de los aminoácidos que tengan en su grupo R un grupo químico ionizable, y calcular sus puntos isoeléctricos para ver si les da lo mismo que en esta tabla. Esperamos que este video les haya sido útil, pueden volver a verlo cuantas veces quieran, pausarlo, ejercitar en el medio. Ok, bien. ¿Comentarios, Teresa, acerca del video? ¿Queda claro? ¿Dudas? No, profe, todo queda bien. ¿Cómo puedes integrar toda la información del video? ¿Cómo puedes hacer un resumen de lo que se explica, el procedimiento de determinación del punto isoeléctrico de un aminoácido? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo puedes integrar todo eso? Pues el punto isoeléctrico, pues como entendí, pues son las cargas positivas y negativas, donde las dos se suman y tienen una carga neta igual a 0. Un momento, esa es la forma de determinar, pero ¿qué es el punto isoeléctrico? Es el dipolar, que es cuando se tiene la carga neta 0. Exacto, la forma neutra, ahí sí, estoy de acuerdo. Y lo que nos explicas, ese es el procedimiento para calcularlo. Adelante. Sí. Para poder calcularlo, pues tenemos que poner nuestras formas de acomodar nuestras estructuras de nuestros aminoácidos para cada vez de que se va poniendo un pK
va cambiando, va ionizando los protones y va desde las altas concentraciones de protones hasta las bajas, que dijo que cuando tenemos altas concentraciones es cuando tenemos un carácter más ácido y cuando está más baja tenemos una concentración, perdón, tenemos un carácter más básico. Ok. Brenda, ay, no te veo bien, Brenda. Dígame, profe. Por favor, interésate. Adelante, Es que otra foto, pero comentarios. deja ponerla. Bueno, pues lo más importante era encontrar, vaya, el ion dipolar, que era el más común en estas estructuras, porque pues es el que tiene la carga neta de 0 y es el que el que tenemos que calcular, bueno, que nos vimos cómo calcularlo en este video, que pues realmente no es tan complicado. Creo que lo más complicado es como saber cómo acomodar las estructuras cuando se desionizan o se ionizan, pues para poder encontrar precisamente ¿cómo se llama? Ion dipolar. Y ¿qué más puedo agregar que no haya dicho mi compañera? Pues nada, que no, algo que se me hizo muy interesante era lo de esta imagen no existe, porque realmente nunca se encontraban de esa manera. O sea, perfectamente, ¿cómo lo dijo? Pues sí, que no existe, no podían estar en esa forma al mismo tiempo. O sea, siempre estaban de una u otra, ionizado, desionizado o en su forma de ion dipolar. Ok, gracias, Brenda. Arlet, ¿qué más? En relación a eso es la estructura química que nunca existe, puesto nunca van a existir sin cargas. A eso te refieres, Brenda. ¿Sí? Sí, justo eso. Ok, va. Arlet, ya cierra el video con tus comentarios, por favor. ¿Qué nos merecemos? Comentarios de tu parte. Ok, pues, bueno, creo que ya le explicaron todo, le explicaron muy bien, Algo que no pero hayan solamente... comentado. Ay, pues es que creo que ya lo dijeron todo, nada más. Me Tus quedó una duda, propios, tus propios solamente una pequeña. sentimientos. Vamos, adelante. Mis propios sentimientos, ok. Bueno, el video se trata sobre cómo calcular el grupo isoeléctrico de un aminoácido. Nos explicaba al principio, pues, conceptos básicos, qué es un pH, cómo podíamos calcularlo, y de ahí la relación con el punto isoeléctrico, que pues ya como dijeron, que es el pH en el cual la disociación de las cargas positivas y negativas se igualan y da una carga neta de 0. Y ya nos da los ejemplos de la glicina, de la alanina y del aspartato. Entonces nos dicen que, por ejemplo, como dijo mi compañera, pues no existe como tal, nos lo presentan en las imágenes. Siempre tiene cargas y pues al principio nos dice que tracemos como una línea de pH, que es lo que nos va a estar ayudando para más o menos visualizarlo. Entonces empezamos con creo que por lo regular siempre inicia con el grupo amino positivo y de ahí se va ionizando como la carga, por ejemplo, en el grupo ácido y de así en adelante. Entonces se supone que el grupo isoeléctrico es cuando las cargas dan 0, o sea, se suman las positivas y las negativas. Entonces de ahí lo podemos hacer como tipo ¿cómo se llama? Una representación gráfica de lo que estamos viendo. Y ya nada más para calcular el punto isoeléctrico se suman los que están a los lados, una vez que ya se determinó cuál es, y se dividen entre 2. ¿A Y los pues lados de quién? ¿De la casa de de, Juanita o Pancho? quien tiene la carga neta 0. ¿Y ya? Ok, ¿duda que ibas a externaste o no externaste? Sí, en la gráfica se supone que es pH es el hidroxilo o es contra iones hidronios. Es que eso no lo alcanzo. Ahorita lo vemos, vamos a ver. ¿Sí? Ahorita. No nos adelantemos. Ahorita te les voy a enseñar cómo se hace la curva de titulación. ¿Va? ¿Dudas, comentarios adicionales? ¿No? Ok. Vamos a revisar esta cuestión, tu duda, Arlet, en el siguiente video. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Voy a compartir.
Por favor, enderezate, Brenda, porque me hiciste tronar el cuello, por favor. Ya voy, profe, es que estoy cargando la imagen, pero no sé si cambia luego. Pues, hay que enderezarnos en la vida, porque si no... Va. ¿Ya se ve el YouTube, Arlet? Sí, profe. ¿Se escucha, Arlet? ¿Me dices, por favor? Buenos días, Espere, buenas profe, es que está tardes, buenas cargando. noches. Ya. Sí, se escucha. Cuando estén viendo este video. Bienvenidos y bienvenidas a Bioquímica Virtual, una serie de producciones audiovisuales pensadas para ser utilizadas con el sistema on demand, es decir, para ser vistas o no, como, cuando y donde quieran. Estoy repitiendo. Ya activé la línea. Ahí. Para esta práctica utilizaremos los siguientes reactivos: hidróxido de sodio 0,25 molar, ácido clorhídrico 3 molar, el aminoácido al titular y agua destilada. En los materiales utilizaremos un montaje de titulación completo, dos beaker, una pipeta de 10 mililitros, un pipeteador y un potenciómetro para medir pH. Con el hidróxido de sodio 0,25 molar, purgamos la bureta antes de realizar la titulación. Posteriormente, llenamos la bureta con hidróxido de sodio, teniendo cuidado de no dejar aire en la punta de la misma. Desalojamos el exceso de hidróxido de sodio y arrasamos la bureta dejándola en un volumen inicial de 0 mililitros. Luego, en un vaso de precipitados, con la ayuda de la pipeta graduada, verteremos 30 mililitros del aminoácido a titular. Adicionamos de 2 a 3 gotas de fenolftaleína y mezclamos muy bien. Medimos pH con el potenciómetro y registramos este valor en nuestra guía de laboratorio. Para iniciar la titulación debemos ajustar el pH a un valor inferior a 1.5. Por esa razón agregaremos gota a gota ácido clorhídrico concentrado hasta obtener el pH deseado. Con el pH en un valor inferior a 1.5 estamos listos para comenzar nuestra titulación. Para esto colocamos el beaker que tiene nuestro aminoácido sobre la plancha de calentamiento. Posteriormente hacemos adiciones sucesivas de 1 mililitro de titulante y mediciones de pH entre adición y adición.
Registramos el valor del pH obtenido con la adición de 1 mililitro de titulante. Y realizamos la adición de otro mililitro y medimos nuevamente pH. Continuamos de esta manera hasta alcanzar un pH con un valor igual o superior a 12. Cada vez que cae una gota de hidróxido de sodio se presenta una coloración rosada, esto debido al aumento de pH y la presencia de la fenolftaleína. En esta adición de hidróxido de sodio se puede observar una gran variación en el rango de pH. Tras haber adicionado 15 mililitros de hidróxido de sodio, se puede observar un viraje de color definitivo. La titulación se realizó hasta adicionar 30 mililitros de hidróxido de sodio. Los datos de pH se encuentran registrados en la presente tabla. De esta forma hemos finalizado la titulación de nuestro aminoácido. No olviden registrar todos los datos en la guía y resolver las actividades. Ok, Arlet, quedó contestada o medianamente contestada tu pregunta. Creo que contestado. ¿Segura? Ok, entonces, a ver, dime, ¿qué tienes que graficar? Pues es que es contra lo de lo que se añade de hidróxido de sodio, ¿no? Son los mililitros con los que se fue. Espere, es por medio de la titulación, que es por lo que se grafica, ¿no? Sí. O sea, según yo, son como los grados de hidróxido de sodio que se fueron añadiendo. ¿Sí es eso? ¿O estoy muy perdida, profe? ¿Estás de acuerdo, León? Sí, profe. Bueno, yo ¿Qué va a entendí ser? eso y que se graficaba, digamos, los mililitros con el valor de pH que iba detectando el potenciómetro. ¿Qué vas a graficar en X y qué vas a graficar en Y? Perdón. En Y iría los valores de hidróxido de sodio y en X los de pH. ¿Estás de acuerdo, Paloma, con lo que dice León Ceguera? Recordando sus materias anteriores de analítica, sería lo correcto en una titulación, graficar lo que menciona León. Chávez, García, ¿estás ahí? Chávez, no está.
Arlet, por favor. Es al revés, ¿no? El pH es en el eje Y y lo de hidróxido es en el eje X. No, Arlet, está correcto, Leona Ceguera. En Y graficas mililitros de hidróxido de sodio y en X vas a graficar pH. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú puedas determinar los valores de pK1 y el punto isoeléctrico en X. ¿Sí? Es como comentó Leona Ceguera. Ok, con esto, ¿sí queda claro, Arlet? Sí. Sí. Sí, si no, revísenlo, por favor. Estos ya son temas que deben, recuerden, en bioquímica y en todas sus materias, integrar. ¿Integrar qué? Todo su background en lo nuevo, en las nuevas materias que ustedes están tomando, ¿sí? No hay que olvidarse de todas sus materias, de todos los conceptos, ¿sí? Es importante. Ok, entonces, ¿cuál sería el procedimiento para el reporte? Voy a enviarles curvas de titulación realizadas por mis estudiantes de servicio social cuando validamos las técnicas y ustedes van a hacer las gráficas respectivas. Se les van a dar 3 muestras de aminoácidos, van a determinar los valores de pK, punto isoeléctrico y tratar de conocer la identidad del aminoácido Leona Ceguera, que es un aminoácido básico, ácido, polar, no polar, aromático, etc. Claro, si tienen la certeza absoluta de que es un aminoácido, es la arginina, hablando de un aminoácido básico, pues es la arginina en base a las titulaciones, los puntos, el punto isoeléctrico y los valores de pK. Hubo ejercicios, se mostró cómo se hace la determinación de los valores de pK en el video. Ustedes lo único que van a hacer es representar, hacer su gráfico, ver los resultados, analizarlos e identificar en base a las titulaciones. ¿Queda claro qué vamos a hacer en relación a este reporte? Hay que anexar una hoja Excel, aparte de su documento, donde van a estar las gráficas bonitas, con formato, con presentación de un pony internacional. No al ahí se van, ¿sí? ¿Sale? Una gráfica Excel, adjuntarla con su archivo, PDF, Word, lo que quieran. No olviden los protocolos solicitados en la primera clase. Ok, ¿dudas en relación a esta práctica? ¿Comentarios? ¿Chicos? ¿No? Ok, vámonos. A ver, Luis Enrique, ¿qué vas a comentar? No, más que no había dudas, sí se entendió. Ok, va que va. Entonces, la práctica número 3, vamos a entrar, es una pequeña introducción y de hecho un recordatorio de lo que ya ustedes debieron de haber también observado, revisado en analítica. Y a mí siempre me gusta hacerla, puesto que de aquí en adelante la gran mayoría de las prácticas nos basamos en el principio de la absorbencia, y que es muy importante en algunas de las identificaciones de los metabolitos que vamos a hacer en el transcurso del curso. Entonces es para recordatorio y nos sirve también para disipar alguna duda que pudieran tener en relación a la absorbencia. La práctica número 3, práctica número 3, tiene que ver con espectrofotometría, ¿sí? Ustedes recordarán el principio básico de la espectrofotometría, cómo es que funciona un espectrofotómetro. Se tiene cualquier tipo de equipo de espectrofotometría tiene como base una fuente de luz, que es la lámpara, puede ser una lámpara de tungsteno, xenón, argón, etc. Esta fuente de luz se hace emitir y un monocromador dispersa esa luz a la longitud de onda en la cual nosotros configuramos nuestro equipo, la longitud de onda en la cual sabemos esa molécula se va a excitar para emitir una señal que se encuentra dentro de la muestra a analizar y que va a emitir esa luz y la va a dispersar, amplificar
y que va a haber un detector de esa luz que se emite a partir de la molécula que fue excitada, y esta luz va a ser transformada, ¿sí?, configurada a través del display que tengamos, ya sea si tenemos un display en curso, que podamos monitorear los cambios de absorbencia o transmitancia, dependiendo que estemos monitoreando. Nosotros podemos ir observando los cambios y deltas de absorbencia y o transmitancia que estamos detectando por la emisión de la molécula que fue excitada por cierta longitud de onda emitida por una fuente de luz, ¿sí? Eso es básicamente el principio de la espectrofotometría o de la transmitancia, ¿sí? Para esto, nosotros en la práctica presencial lo que hacemos es contestar el cuestionario que viene adjunto ya en su página del grupo. Son conceptos básicos de espectrofotometría y transmitancia que ya ustedes conocen. El objetivo es prácticamente aplicar esos fundamentos de la espectrofotometría para la determinación de ciertas concentraciones en soluciones. Y en este caso de la práctica, lo que se hace es probar, o que ustedes empiecen a manipular también el equipo que tenemos en el laboratorio de espectrofotometría para construir curvas de calibración, ¿sí? Una curva de calibración que se les solicita, ustedes preparen, ¿sí?, una solución que contiene yodo y agua a diferentes concentraciones, diferentes volúmenes de yodo a partir de una solución stock de yodo. Se preparan en tubos de 2.5 mililitros y se les solicita determinen la concentración del yodo que tienen en el tubo y lo lean a diferentes longitudes de onda, ¿sí? Y bueno, algunos conceptos básicos que vamos a también recordar ahorita con el video es diferencias entre absorbencia y transmitancia, que construyan un diagrama del espectro electromagnético que se muestran los diferentes intervalos en la longitud de onda, que recuerden cuáles son las partes esenciales y su clasificación de un espectrofotómetro. En la práctica, si ustedes pueden ver ahorita, lo que mostramos son algunas de las partes. Es un resumen de los principales componentes. Ustedes deben de revisarlo a fondo, cuáles son los principales componentes de un espectrofotómetro que participan que son esenciales, vaya, para la determinación de la absorbencia o la transmitancia. Algo que se les pregunta es de qué depende que el material de las celdas espectrofotométricas sean utilizadas a ciertas longitudes de onda, ¿sí? ¿Alguien sabe esto? Y bueno, estas son ya preguntas de la práctica. ¿Alguien sabe en qué radica o cuál es el fundamento o la razón por el cual se pueden utilizar diferentes tipos de celdas? ¿Saben que tenemos diferentes tipos de celdas de material? Ya se los explicaron en analítica, ¿no? Cristian, por favor, apóyame. Cristian, ya se fue. No, profe, la verdad no recuerdo. ¿No recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Cuáles las diferencias? Les explicaron en analítica los diferentes tipos de celdas espectrofotométricas que tenemos, ¿no? Bueno, eso es una pregunta del cuestionario también. Ahorita nada más les comento que tenemos celdas de plástico, celdas de cuarzo y celdas de vidrio. Y ustedes en el cuestionario tienen que revisar cuáles son las diferencias, cuál es la razón de por qué podemos utilizar y en qué casos se puede utilizar una celda de cuarzo, una celda de vidrio y una celda de plástico, ¿sí? Tenemos celdas espectrofotométricas de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 15 centímetros, pero eso depende del tipo de equipo que tengamos, depende de lo que vayamos a determinar, pero convencionalmente, generalmente utilizamos celdas de 1 por 1 centímetro, ¿sí? Son las más usuales, las más convencionales, las más comerciales, vaya. Bueno, vamos a proyectar ¿Hasta aquí alguna duda, chicos?
¿Todo bien, profe? Profe. Mayor variedad en celulares. Si prestas atención, notarás que puedes comprar con tu crédito Coppel y vas a ver que también cuentan con las mejores garantías de tus marcas favoritas y que además puedes recargar o activar tu paquete de tiempo aire, comprar internet para el hogar o contratar un plan tarifario para hacerte mejores beneficios. Elige mucho más que tu cel. Mejora tu vida, Coppel. Jesús, no está. ¿Quién me apoya? ¿Se escucha Perdón, el video? no lo La escucho. industria farmacéutica no quiere que usted conozca esta técnica ¿Se escucha el de video? desintoxicación. Estos parches de desintoxicación. Sí, profe. Hola amigos. Jesús. Sí se escucha, profe, pero como un ¿Por qué no anuncio. me contestas, Jesús? Jesús, contéstame, por favor. ¿Me escucha usted? Andrés. ¿Sí? Hola. Ok, va. Ah, es que no lo escuchaba por el Coppel. Es que se escucha mucho el anuncio y no lo escuché. No puedo eliminar los comerciales, Jesús. Es parte de la mercadotecnia. Va de nuevo, que comienza. Bienvenidos a otro video aquí en Academia PAC. En este video daré una introducción a los métodos de análisis espectroscópicos que se valen de las interacciones de la radiación electromagnética con la materia. La radiación electromagnética es una variedad de emisiones de energía que se trasladan a una gran velocidad a través del espacio. En esta ilustración podemos ver las diferentes denominaciones que se le dan a los espectros en función a su longitud de onda. El espectro al que llamamos luz y que contiene a todos los colores observables es el espectro visible, que va de 400 a 700 nanómetros de longitud de onda. Todo lo que nuestros ojos pueden observar está dentro de este pequeño rango del espectro. Es así que si, por ejemplo, para diferenciar entre una gota de sangre humana y otra de un insecto, basta con hacer uso de nuestros ojos para observar el color que tienen estas y así poder dar una respuesta. Pero si queremos determinar qué contienen estas gotas de sangre, nuestros ojos ya no son de mucha ayuda. Pero ¿qué pasa con las regiones del espectro que nuestros ojos no pueden detectar? Para eso existen una serie de aparatos que son muy sensibles a dichas regiones. Incluso en la región visible se dan cambios que a simple vista no podemos determinar. Es por eso que hacemos uso de métodos de análisis, en este caso de métodos de análisis espectroscópicos. ¿Y qué son los métodos de análisis espectroscópicos? Son técnicas de análisis para la determinación cualitativa y cuantitativa de átomos y moléculas. Con este fin se aprovechan las interacciones que se dan entre la radiación y la materia. Entonces, esto nos motiva a conocer las leyes y propiedades que rigen a la radiación electromagnética. Para eso entonces vamos a repasar algunas de estas propiedades básicas. La radiación electromagnética consta de dos componentes, que son el campo eléctrico y el campo magnético, que se propagan a través del espacio. Pero en los análisis espectroscópicos se aprovecha mayormente el campo eléctrico, debido a que es el principal causante de la mayor parte de los fenómenos, incluidas la transmisión, refracción, absorción, etc. Este campo eléctrico consta de una onda que se propaga a lo largo del tiempo por el espacio. Si medimos la longitud desde una cresta hasta la cresta consiguiente, obtendremos a la longitud de onda. Y si medimos desde el eje de propagación hasta la longitud máxima de la cresta o del valle, obtendremos la amplitud. Estas ondas viajan por el espacio a muy altas velocidades. Esta velocidad se calcula mediante esta expresión, que relaciona la velocidad con la longitud de onda y la frecuencia, que puede representarse con una f o la letra griega nu, y cuya unidad es el hertz. En el vacío, esta velocidad alcanza su máximo valor, que es la velocidad de la luz en el vacío. Dependiendo de la densidad del medio en el que se propague, esta velocidad va a tener importantes variaciones. Por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío no es la misma que en el aire, en el agua, y en medios muy densos como el cuarzo o el diamante, alcanza a reducirse hasta casi la mitad de su velocidad. Como la frecuencia es siempre constante, es la velocidad y la longitud de onda las que varían. Por ejemplo, cuando la luz del sol atraviesa la atmósfera al mediodía, recorre menos distancia, y los rayos azules y violetas no llegan a reflejarse, dispersarse o refractarse. Fenómenos que sí ocurren al atardecer, cuando los rayos del sol atraviesan más atmósfera, haciendo que el azul y el violeta no lleguen hasta nuestros ojos. Esta es la razón de por qué los atardeceres son naranjas o rojos y también por qué la luz ultravioleta no atraviesa la densa capa de ozono.
En los métodos espectroscópicos se hace uso de otra medida, que es la inversa de la longitud de onda, y se la conoce como el número de onda. Haciendo uso de estas ecuaciones, relacionaremos la frecuencia, velocidad, longitud y número de onda con la energía, en donde E es la energía y H es la constante de Planck. Ahora que conocemos algunas propiedades básicas de la radiación electromagnética, ya podemos estudiar los fenómenos de interacción que se aprovechan en los análisis espectroscópicos, que dependen de si sometemos a una muestra a fuentes de calor, de electricidad o de luz. Fenómenos como lo son la absorción, la emisión, dispersión, refracción, etc. Si hablamos de la absorción, aquí se aprovecha la capacidad de algunas sustancias de absorber energía radiante, pero experimentalmente se observan pérdidas de radiación, ya sea por otros fenómenos como refracción, difracción o dispersión, que son variables incontrolables, pero corregibles. Para esto se toman dos medidas. La primera, que es la intensidad del rayo incidente, que pasa a través de un blanco con los mismos reactivos o sustancias que contiene el analito, pero sin este. De este modo, cuando se tome la segunda medida, que es la intensidad del rayo que atraviesa la muestra, se podrán contrarrestar estos efectos. Estas dos medidas se relacionan mediante la transmitancia, que es la cantidad de energía que atraviesa una sustancia, y la absorbancia, que es la cantidad de energía que absorbe la muestra. La transmitancia es la fracción de radiación incidente que transmite la solución. Se calcula como la intensidad del rayo que proviene de la muestra entre la intensidad del rayo incidente. También se expresa como porcentaje de transmitancia, que es esta misma expresión multiplicada por 100%. La absorbancia relaciona estas dos medidas y la transmitancia logarítmicamente, mediante estas ecuaciones. De este modo, a mayor absorbancia habrá una menor transmitancia. La ecuación de Lambert-Beer relaciona la absorbancia con la concentración del analito, en donde se toma en cuenta la absortividad y la longitud del trayecto o recipiente. Cuando la concentración se expresa en moles por litro, la absortividad toma el nombre de absortividad molar. Como la absorbancia no tiene unidades, las unidades de la absortividad cancelarán las unidades de longitud y concentración. Si en la muestra existen varias sustancias absorbentes, la absorbancia total será la suma de todas las absorbancias, teniendo en cuenta que la longitud del trayecto es la misma para todas. No olvides suscribirte y darle me gusta al video para ver la segunda parte de esta introducción. Todos los colores que percibimos a nuestro alrededor, como el verde de las plantas o los llamativos colores de las flores, son el resultado de la capacidad de algunas moléculas de absorber luz en algunas longitudes de onda del espectro visible. Cuando la luz blanca incide sobre una molécula coloreada, esta absorbe ciertas longitudes de onda del espectro, permitiendo que nuestros ojos capten solo aquellas que no han sido absorbidas por la molécula, lo que determina el color de la misma. La espectrofotometría utiliza esta propiedad para la identificación y cuantificación de moléculas en el laboratorio, y el espectrofotómetro es el instrumento que nos permite medir la absorción. Un espectrofotómetro típico posee 4 componentes básicos: una fuente de luz que tiene intensidad constante en el rango de longitud de onda que cubre, un monocromador que separa la banda de longitud de onda deseada y la dispersa al compartimento de la muestra, un compartimento para la muestra y, por último, un fotodetector que mide la radiación que atraviesa la muestra sin ser absorbida por la misma. La absorción de luz de una muestra medida a diferentes longitudes de onda se corresponde con su espectro de absorción. Es un dato básico en la caracterización de una molécula, porque cada molécula que absorbe luz tiene un espectro de absorción característico. Por lo tanto, realizar el espectro de absorción de una muestra nos puede ayudar a analizar cualitativamente las moléculas que la componen. Vamos a realizar el espectro de absorción entre las longitudes de onda 400 y 700 nanómetros de un extracto de hojas de espinaca, en la que la clorofila es el compuesto coloreado más abundante. Ponemos parte del extracto en una cubeta para análisis con luz visible, teniendo la precaución de no tocar las dos caras transparentes de la misma. Colocamos la cubeta en el espectrofotómetro orientada de tal manera que el haz de luz atraviese la cubeta por estas dos caras transparentes. En este espectrofotómetro, el haz pasa de derecha a izquierda.
Cuando presionamos para comenzar, observamos cómo en un plano cartesiano se va viendo progresivamente representada la absorbancia de la muestra, eje de ordenadas, a distintas longitudes de onda, eje de abscisas. Desplazándonos sobre el plano, averiguaremos a qué longitud de onda corresponde cada pico de la gráfica y qué absorbancia tiene. Por ejemplo, el primer pico se ha detectado a los 663 nanómetros y tiene una absorbancia de 0,568. Este segundo es de 468 nanómetros y tiene una absorbancia de 1,023. De esta forma, sabemos que las dos áreas de absorción, una alrededor de 650 nanómetros y otra de 450 nanómetros, delimitan una zona de reflexión de luz entre 500 y 600 nanómetros. Este ensayo nos indica que cuando la luz solar incide sobre las hojas, estas absorben los rayos de las zonas azul, violeta y rojo del espectro, dejando pasar solo los de la zona del verde, que es por lo que percibimos las hojas de este color. Cuanto mayor sea el número de moléculas que el haz de luz encuentre a su paso, más luz quedará absorbida por las mismas. Por ello, la absorbancia de una muestra será mayor cuanto mayor sea la distancia que atraviese el haz de luz, y también será directamente proporcional a la concentración de moléculas en la muestra. Por otra parte, la luz en las zonas visibles y ultravioleta del espectro que cada una de las moléculas de una muestra es capaz de absorber depende básicamente del número de dobles enlaces conjugados que posee, característica que queda expresada en su coeficiente de extinción molar, una constante que indica el valor de la absorbancia de una sustancia que se encuentra a una concentración 1 molar cuando se mide en una cubeta de 1 centímetro de lado. Esta constante varía según la longitud de onda de trabajo. En la imagen anterior, vemos que el valor del coeficiente de extinción molar de la clorofila a 450 nanómetros debe ser superior al valor del mismo a 500 nanómetros. Resumiendo, la absorbancia de una sustancia es directamente proporcional a su coeficiente de extinción molar, a la concentración de dicha sustancia y a la anchura de la cubeta de medida, que es siempre de 1 centímetro. Esto viene recogido en la ley de Lambert-Beer. Por tanto, la ley de Lambert-Beer nos sirve para determinar la concentración de una molécula en disolución simplemente midiendo su absorbancia y siempre que conozcamos de antemano su coeficiente de extinción molar a la longitud de onda de trabajo. La ley de Lambert-Beer tiene aplicación en el estudio de las reacciones enzimáticas. Para ello es necesario que un sustrato o un producto de la reacción puedan absorber luz en las zonas ultravioleta o visible del espectro. Por sus características espectrofotométricas, el par NAD-NADH es especialmente conveniente para estos ensayos. En su forma oxidada, este cofactor tiene un máximo de absorción a 260 nanómetros. La forma reducida tiene además un pico de absorción a 340 nanómetros. En una reacción de este tipo catalizada por una enzima E, en la que partimos de NAD como sustrato, podremos monitorizar cómo procede la reacción midiendo la aparición de NADH por el aumento de la absorbancia a 340 nanómetros. Además, como conocemos el coeficiente de extinción molar del NADH a 340 nanómetros, podremos calcular la cantidad de NADH acumulada en un lapso de tiempo concreto, y así determinar la actividad de la enzima E. Ok, hasta aquí vamos bien. Chávez, García, ¿qué nos puedes comentar de los dos videos? ¿Cómo puedes integrar la información? Coméntanos, por favor. Chávez. No, pues no está. Segunda llamada. A ver, vamos a ver. López, por favor. ¿Yo, profe? Sí, tú eres López, ¿no? Tú eres López Padilla. Adelante. Ah, sí. Pues en el primer video nos muestra que la espectrofotometría nos puede ayudar a determinar concentraciones y
pues así de diferentes sustancias a través de la longitud de onda del espectro de absorción que contienen los materiales. Y lo que entendí del segundo video es que podemos también determinar concentraciones a partir de el coeficiente de extinción molar y de la longitud de onda que estemos utilizando. Ok, gracias López. Suárez, Ochoa, complementa por favor cosas que no haya dicho López Padilla. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué entendiste? ¿Qué no entendiste? Bueno, yo aquí apunté, yo aquí apunté del primer video los tipos de métodos espectroscópicos, que eran dos, las técnicas de análisis para la determinación cualitativa y cuantitativa de átomos y moléculas, y la otra que, bueno, se aprovechan las interacciones entre la radiación y la materia. Ya después nos explicaba la radiación electromagnética, que constaba de dos componentes, si no me equivoco, que era campo eléctrico, y nos mostraba, bueno, las gráficas y de qué dependía cada grafiquita. También nos mostraba la ecuación de la velocidad. Ya no recuerdo cómo iba, pero si era V igual a F por delta, que era la longitud de onda, ¿no? Y era, pues, bueno, para calcular la velocidad. ¿Qué más? También nos comentaba en el primer video la ecuación para calcular la energía. Y bueno, los fenómenos que se aprovechaban de esto, que era la absorción, la emisión, la refracción, la carga eléctrica, la radioactividad, dispersión, difracción, y eso fue lo que apunté yo del primer video. También nos mostraba en el primer video cómo se calculaba la absorbancia. Y del segundo nos explicaba, bueno, que era un espectrofotometría y un espectrofotómetro, donde la espectrometría, bueno, era una técnica básica en la caracterización y análisis en bioquímica y biología molecular, y el espectrofotómetro, que es el instrumento que permite medir la absorción de la luz de una muestra. Nos mostraba también cómo calcular la absorbencia, y eso fue lo que apunté. Ok, muy bien, Suárez. A ver, Chávez, ya, gran mayoría de los comentarios han sido emitidos, por favor. Chávez, García, Paloma, ¿estás ahí? Aquí, profe. ¿Dónde andas, Paloma? ¿Por qué no Aquí, contestas? es que tenía unos problemitas. Tuve una pequeña emergencia y pues Entonces no viste los videos. Ok, vámonos, Gerardo, Sebastián. Gracias, Paloma. Sebastián, primo, ¿qué más puedes comentar? Pues creo que ya comentaron casi todo, profe. ¿Dónde? O sea, creo que ya mencionaron todo lo de en el segundo video, lo de la ecuación de Lambert-Beer, mediante el coeficiente de extensión molar, la longitud de onda y no me acuerdo cuál es el tercer factor. Podemos concentrar concentraciones y creo que ya mencionaron casi todo. Ok, bueno, pues meramente son dos videos introductorios a lo que es la absorbencia y la espectrofotometría y las medidas en las cuales ustedes pueden observar los diferentes métodos para poder determinar la concentración en base a los fundamentos de emisión de luz. Si ustedes recordarán ya en sus clases de analítica, pues les explicaron el fundamento de la ley de Lambert-Beer, que es muy útil, empleada en la parte bioquímica
de cualquier método que ustedes quieran cuantificar la concentración de un metabolito o de cualquier molécula, es necesaria esta fórmula, ¿no? La ecuación de Lambert-Wirth, en la cual, pues, debido a los deltas de absorbencia que pueda mostrar su celda espectrofotométrica, que es dependiente de la concentración de los analitos a identificar o a cuantificar, puede ser visible esos cambios en el delta de la absorbencia, y nos da como pauta el incremento o la disminución de la concentración de cualquier metabolito. En el segundo video vimos también cómo se puede determinar, bueno, se habló del coeficiente de extinción molar. Ese coeficiente de extinción molar, como lo decía el video, es característico de cada una de las moléculas metabolitos. Todas las sustancias tienen un coeficiente de extinción molar que es característico en base a su estructura química, y que se utiliza básicamente, y que es necesario conocerlo para poder cuantificar esa concentración en base a la ecuación de Lambert-Wirth. Voy a dejar una tarea en caso de que no supiésemos el coeficiente de extinción molar, ¿cómo lo podríamos calcular? ¿Sí? Eso es algo muy importante, puesto que es el principio que nos ayuda para poder cuantificar la concentración de una muestra biológica, de un metabolito en X muestra. Vamos a ver ahora en el siguiente video cómo es que se determina la concentración, o cómo se prepara una curva patrón de un compuesto X que es utilizado generalmente para la cuantificación de carbohidratos, ¿sí? En el segundo video que se estuvo revisando, ustedes pueden observar es un espectro de absorción, ¿sí? El espectro de absorción nos permite identificar, que fue lo que se hizo en el video, se identificaron los picos en los cuales ciertas moléculas presentes en la muestra biológica absorben, y en base a sus características, a su longitud de onda, nosotros podemos predecir de qué tipo de moléculas se puede tratar. Sí, es meramente una identificación del tipo o grupo de moléculas que pueden ser, en base a lo que nosotros estamos explorando en el experimento, ¿sí? Pero la curva patrón es realmente la que se utiliza para cuantificar una muestra biológica en relación a un metabolito, a un grupo de moléculas, por ejemplo, cuantificación de proteínas, a cierta longitud de onda, absorben luz y emiten su señal. Pero es un grupo de moléculas, proteínas, es proteína total. Cuando hacemos un ensayo enzimático, hacemos característico a un cierto, o a una cierta molécula que ha sido, o que se utiliza para identificar la concentración del reactivo, en este caso cuando estamos hablando de actividad enzimática, de la actividad enzimática presente en el ensayo biológico. Vamos a irlo revisando en la siguiente práctica, donde vamos a hacer la cuantificación de proteínas, tomando como base y fundamento la construcción de una curva patrón, y además el uso y empleo de un espectrofotómetro, ¿sí? Vamos a ver el siguiente video para darnos una idea general de cuál es el procedimiento que se hace para la construcción de una curva patrón, y qué es lo que se haría en la forma presencial. Como les mostré al inicio de esta sección, nosotros construimos una curva de yodo y agua, en la cual ustedes van a identificar la concentración del yodo en la curva patrón y de una muestra problema. Bueno, en este caso nada más es la construcción de la curva patrón, ¿sale? Voy a proyectar. ¿Se sigue viendo el YouTube, Sebastián? Sí, profe. Sí. ¿Se escucha, Sebastián? ¿Me dices, por favor? En este video analizaremos los conceptos necesarios para la extracción de
Pero permítame, creo que nada más déjenme ver si es el video. Ok. En este video analizaremos los conceptos necesarios para la preparación del primer práctico de bioquímica. En el práctico se utilizará una técnica analítica que permite determinar la concentración de una solución, la espectrofotometría. Esta técnica se basa en la capacidad de una solución de absorber parte de la luz que incide en ella. El instrumento que se utiliza para medir esta propiedad es el espectrofotómetro, que registra valores de absorbancia. Para esto se coloca la solución de interés en una cubeta y se selecciona la longitud de onda deseada. El valor de absorbancia obtenido se relaciona con la concentración de soluto y con la longitud de la cubeta utilizada mediante el coeficiente de absortividad molar, como se describe en la ley de Lambert-Beer. El coeficiente de absortividad molar es una propiedad química que indica cuánta luz puede absorber una especie en solución y es característico de cada molécula, como se muestra en la siguiente tabla. Conociendo este valor, es posible determinar la concentración de una muestra problema. Podemos utilizar la ley de Lambert-Beer para determinar la concentración de una solución, tomando en cuenta que la absorbancia varía de forma proporcional con la concentración. Se puede determinar la concentración de una solución problema comparando con las absorbancias de soluciones patrón. La gráfica de absorbancia en función de la concentración de la solución patrón a una longitud de onda dada se denomina curva de calibración. Esta se construye realizando tubos con diferentes diluciones de la solución patrón y midiendo sus respectivas absorbancias. Realizando la gráfica y ajustando los puntos a una función lineal, obtenemos una recta, cuya pendiente corresponde a la multiplicación entre el coeficiente de absortividad molar y la longitud de la cubeta. En nuestro práctico, la longitud de la cubeta es de 1 centímetro. A continuación, describiremos el método para detectar azúcares reductores que utilizaremos en el práctico. Dicho método se basa en la reducción de un compuesto de color amarillo denominado DNS por los azúcares reductores como la glucosa, resultando la formación de ANS de color rojo, que presenta un máximo de absorción a 570 nanómetros. Una molécula de glucosa reducirá a una molécula de DNS a ANS, por lo tanto, el cambio de color será de forma proporcional a la cantidad de moléculas de glucosa en la solución. Si quisiéramos determinar la concentración de glucosa de una muestra problema, necesitaríamos en primer lugar determinar el coeficiente de absortividad molar. Para ello necesitamos confeccionar una curva de calibración. Esto implica hacer tubos con diferentes concentraciones conocidas de glucosa, agregarle DNS, calentarlos, medir posteriormente la absorbancia y realizar el gráfico de absorbancia en función de la concentración de glucosa. De esta forma se determinará el coeficiente de absortividad molar. A la muestra problema también le agregaremos DNS, calentaremos y mediremos su absorbancia y calculamos la concentración por medio de la ley de Lambert-Beer. ¿Cómo se diseñan los tubos con diferentes concentraciones de glucosa para realizar la curva de calibración? Partimos de una solución de glucosa, patrón, cuya concentración es de 20 milimolar. Cada tubo tendrá un volumen final de 100 microlitros y se pondrán diferentes volúmenes de glucosa, patrón y agua para obtener las diferentes concentraciones de glucosa. Entonces, en el tubo blanco, que tiene una concentración de 0 milimolar de glucosa, tenemos que agregar 0 microlitros de glucosa y 100 microlitros de agua. Para el resto de los tubos debemos calcular el volumen de glucosa y agua a agregar. Utilizando la ecuación que se muestra en la diapositiva, despejamos el volumen que debemos tomar de la solución patrón para alcanzar la concentración final de glucosa deseada. En la diapositiva se muestra cómo se calcula el volumen de glucosa que se debe agregar para el tubo 1.
El volumen de agua que se debe agregar se obtiene restándole el volumen de glucosa calculado a los 100 microlitros que corresponde al volumen final. Se realiza el mismo procedimiento para el resto de los tubos. En esta diapositiva observamos los tubos que utilizaremos para construir la curva de calibración, como se realiza en un laboratorio. Es importante observar que los tubos están rotulados. Como podemos observar, además se utilizan pipetas automáticas que permiten tomar volúmenes en el orden de los microlitros, calculados en la tabla. Estos instrumentos de precisión deben ser utilizados con cuidado. Luego de preparar los tubos con las diferentes concentraciones de glucosa, debemos agregar el DNS a cada uno de los tubos para que sea reducido por la glucosa. La concentración de ANS es igual a la concentración de glucosa que hay en cada tubo. En el siguiente video se muestra cómo se agrega el DNS a los tubos. Luego se realiza una incubación de los tubos a 100 grados durante 5 minutos. Además, se muestra cómo se realiza la medida de absorbancia a 570 nanómetros para cada tubo en el espectrofotómetro, colocando las soluciones en la cubeta. En primer lugar, se marca el cero de la absorbancia con el tubo blanco de la curva de calibración, ya que en ese tubo no hay glucosa. Y luego se medirá la absorbancia de los siguientes tubos en orden creciente de concentración de glucosa. Luego de obtener las absorbancias de cada tubo, construimos la tabla de las concentraciones de glucosa y las absorbancias correspondientes como se observa en la diapositiva. Luego graficamos estos valores y realizamos el ajuste lineal para determinar el coeficiente de absortividad molar, que como vimos es la pendiente del gráfico. 0,0274 milimolar a la menos 1, centímetro a la menos 1, en este caso. En el caso de la muestra problema, debemos realizar el mismo procedimiento, agregar DNS e incubar a 100 grados durante 5 minutos, para poder medir luego la absorbancia y calcular la concentración de glucosa en esa muestra. Por ejemplo, si la absorbancia de una muestra problema nos da 0,351, realizamos el cálculo utilizando la ley de Lambert-Beer y el coeficiente de absortividad molar calculado con la curva de calibración, mediante el despeje que se muestra en la diapositiva. En este caso, nuestra muestra problema tiene una concentración de glucosa de 12,81 milimolar. Este video se realizó con la finalidad de complementar el material. Ok, ¿alguna duda? Selene, Lluvia, Selene. ¿Segura? Creo que sí. No te escucho, Selene. Creo que sí. ¿Sí hay dudas o no hay dudas? No, no hay dudas. Bueno, aquí en este video se muestra cómo se hace, cuál es el procedimiento experimental de una curva patrón y además la determinación de la concentración perdón, de una muestra problema, que es lo que se hace presencialmente, ¿sí? En esta práctica. Déjenme ver, creo que nada más en esta práctica lo que hacemos sí, nada más es construir la curva patrón y se hace medición de lecturas a diferentes longitudes de onda. Entonces, para esta práctica les voy a dar los valores de la tabla en la cual se prepara la mezcla
los componentes de cada tubo, y lo que van a hacer es cuantificar la concentración del yodo en molar de cada uno de los tubos, y les voy a dar lectura de absorbencia de una sola longitud de onda para que ustedes construyan su curva patrón y determinen el coeficiente de extinción molar, ¿sí? Vamos a, bueno, en este caso es nada más construir la curva patrón, ¿sí? Van a ser lo único que van a hacer. ¿Alguna duda en relación al procedimiento experimental para el reporte? Ya en la siguiente práctica, lo que sí haremos es la cuantificación de proteína, utilizando algunos de los métodos que vamos a realizar en clases en esta semana, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario, chicos? ¿No? Lluvia Selene, por favor, te preparas una presentación para la identificación de proteínas por el método de Biuret, ¿sí? Sí, profe. ¿Para cuándo? Para mañana, por favor. Jesús Arreola, por el método de Bradford, y Cristian Miguel por el método de Biuret. A ver, te dije, Lluvia, ¿método qué? No me acuerdo, profe. ¿O ya ves? A ver, Lluvia, déjalo a punto porque no. Lluvia. Biuret. Biuret, ok. Biuret. Jesús Arreola, Bradford, y Cristian Miguel, Lowry, ¿sí? Para mañana. Fundamento, procedimiento y para qué sirve, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, profe, todo bien. Ok, entonces en el tiempo que me sea posible durante el día, porque hoy está muy saturado de laboratorios, subo información y datos para que procesen, analicen, grafiquen y reporten en las siguientes dos prácticas. Son 2 reportes por separado, ¿vale? Entonces, nada más comentarios, no se les olvide poner el nombre. Dije que ya no lo iba a hacer, recordatorios, pero sigue gente que no pone nombre en sus archivos, que no manda con la orientación correcta. Yo no voy a estar revisando chueco, no, se va a la papelera, ¿sí? Entonces, por favor, chequen esos detalles, ¿sí? Luis Enrique, vaya, dígame. Al nombrar el archivo en esta práctica 2 y 3 se nombra con E2, ¿verdad? De examen 2. ¿En qué, perdón? O sea, cuando se nombra el archivo, se nombra apellidos, perdón por el ruido de fondo, las iniciales, posterior práctica de laboratorio, PLB, en este caso sería 2 y 3, al final se pone como examen 2, o sea, son E2 para identificar que es el examen 2, o si... No es examen, es práctica de laboratorio PLB 2, equipo 1 o 2, o con el equipo que sea, ya se les mandó una relación de qué equipos son, ¿no? Sí, no sí, ok, está bien. Sí, no es examen, Enrique. ¿Sí? Y sí, es solamente el apellido. Ok, sí, pensé que era como... Sí. Es el apellido de un solo integrante, ¿vale? Si no hay comentarios, dudas, los veo más tarde a la 1. Gracias, chicos, a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos al rato. Gracias, profe.